yo diría que mi vida como coleccionista está dividida, para ser sintético, pues fueron muchos años, en un primer periodo, que es en un periodo yo llamaría de un coleccionismo espontáneo y emotivo, un segundo periodo que lo llamaría un coleccionismo profesional, y el tercer periodo que lo refiero como el coleccionismo institucional ligado al Malva, ¿no? Bueno, yo empecé espontáneamente, en realidad, incluso antes de coleccionar arte, empecé coleccionando palomas en el jardín de mi casa, y luego también tuve un periodo que coleccionaba estampillas, y digo anecdóticamente que una vez que fui a una heladería a comer un helado, me encontré una galería enfrente con un retrato de Bernie. Y eso despertó mi emoción, mi sensibilidad, porque considero que sin duda soy una persona sensible a la estética y al arte sobre todo. Y entonces, bueno, entré a esa galería. Esa obra no pude comprar porque era muy cara. Terminé comprando otras dos obras en cuotas. Y efectivamente esas dos primeras obras fueron la sucesión de otras compras, y a través del tiempo uno se va identificando como tú lo has dicho, como coleccionista, es decir, no en forma al principio, no en forma consistente, pero siempre en nuestra mente referimos a una galería, nuevamente queremos ver una obra, entonces ya está la semilla, el espíritu del coleccionista. Pero bueno, eso que surgió de algo, de un sentimiento primario, puro, genuino, me llevaron a comprar las peores obras de mi colección, digamos. Ninguna de esas obras podrían estar en ningún museo. Yo creo que hay coleccionistas espontáneos que son tocados por una varita, que tienen un ojo espectacular y que saben comprar. No es, en mi caso, ni creo que sea el caso de la gran mayoría de los coleccionistas. Por eso adhiero tanto a Estrellita como a León. O sea, Estrellita empezó diciendo que el coleccionismo, si bien el coleccionismo es una reacción espontánea, individual, familiar, tiene toda una dimensión profesional, porque es una técnica el poder aprender a apreciar el peso y la calidad de una obra, per se y dentro de un contexto histórico. Entonces, me parece que todos tenemos siempre que estudiar, que aprender, y a su vez de tener referentes profesionales que nos ayudan y nos conducen en ese proceso de coleccionismo. ¿Qué hace que una colección, después de décadas de esfuerzo, sea una colección que se sostiene y que es pedida por los museos, o una colección intrascendente, ¿no? Creo que eso es muy importante. Entonces, como digo, después de largos años de comprar mal, estoy diciendo un poco exageradamente, pero digamos, esas obras nunca me fueron requeridas por ningún museo, o sea que no eran muy buenas obras. Me encontré con una persona que yo siempre agradezco, que se llama Ricardo Esteves, en Buenos Aires, que es un gran conocedor y que me enseñó a comprar. O sea, ahí hubo un cambio total en la calidad de la obra. La actitud siguió siendo la misma, pero diferente el criterio de selección. Y en ese sentido también me parece importante identificar la colección. La colección, si bien al principio fueron obras argentinas y uruguayas, tal vez una colección rioplatense, yo estaba vinculado con Latinoamérica, me siento identificado con Latinoamérica, y a su vez aprendí a ver política y socialmente el peso o la falta de peso de Latinoamérica, o el devenir de un peso relativo a través de las décadas. No nos olvidemos que el MoMA, creo que fue la segunda retrospectiva, fue de Diego Rivera, y después a veces durante décadas desaparecía el arte mexicano al compás de los avatares de la inestable situación política, social y económica de Latinoamérica. Entonces, a mí se me ocurrió
que intentando reunir un conjunto de obras latinoamericanas, hacer un seleccionado donde Diego, Frida, Mata, Lam, bueno, Itichica, Ligia Clark, etcétera, tuviera esa colección, por supuesto, en la variedad y la calidad de semejantes artistas, tuviera una mayor visibilidad. O sea, hubo una decisión estratégica de a través de la calidad de la colección lograr, digamos, esa mayor visibilidad. Por otro lado, el ego siempre se cruza en nuestras vidas y yo empecé a comprar obras latinoamericanas en los remates de New York, en ambas casas, y iba personalmente, y como generalmente elegíamos las mejores obras, esas mejores obras hacían precio máximo, pero no era porque pagábamos de más. Entonces la gente, a veces uno decía, bueno, hicimos precio máximo de Torre García con composición simétrica universal. Frida fue durante 7 años precio máximo de los remates latinoamericanos. Lo que pasa es que después no apareció otro Frida igual, digamos. Entonces eso le empezó a dar cierta visibilidad pública a la colección, y ahí ya había una idea de que esa colección primero iba a ser donada. Lo que pasa es que yo figuraba la donación de la colección más avanzada en mi edad y a veces la refería un poco, digamos, al momento de mi muerte, ¿no? Como desarrollador inmobiliario, apareció un terreno en Buenos Aires, ubicado en una zona espectacular para museos, y entonces yo me di cuenta que ese terreno efectivamente era ideal para el museo y me llevó unos 15 días tomar la decisión, a partir del terreno, de adelantar el proyecto institucional de la colección y fundar lo que hoy es Malva, ¿no? También acá quiero hacer una referencia que es, en una entrevista que tuve con el director del MoMA, Glenn Lowry, le conté que iba a ser el museo y él me dijo, no cometas semejante error, o sea, no le pongas tu nombre al museo, ponle un nombre genérico. Y ahí, bueno, no salí muy conforme de la reunión, pero nuevamente empecé a tratar de superarme y a controlar el ego, a hacer como un trade-off. Entonces nació Malva, Fundación Costantini, Colección Costantini, un poco más abajo, ¿no? Y esto me parece que también es un punto importante que ahora, digamos, voy a tratar. Pero ahí ya estamos en el paso, entonces, del coleccionismo profesional, que por el hecho de haber comprado obras icónicas latinoamericanas, tal vez la más significativa es una obra de Tarsila do Amaral, Avaporú, que es una obra, yo creo que la obra más representativa de Brasil, de la modernidad brasilera, que el coleccionista quiso vender y ninguna institución o persona, familia, cuando fue vendida y en una subasta pública y por una persona que se mostró al comprar, hubo todo un revuelo mediático que en definitiva dio origen a que la colección se exhibiese en San Pablo, en Río, en Buenos Aires, en Montevideo, en La Caixa, acá en Madrid. Entonces, todas estas situaciones hicieron que efectivamente el programa institucional fuese creciendo a través de los años. Para la apertura de Malva nosotros hicimos un concurso público internacional que intervinieron 13 arquitectos, 7 de los cuales extranjeros, como Foster, Raleigh, Bota, Milaces, Milaces no es un artista, ¿cómo se llama el español que falleció? Miralles. Miralles. Y bueno, se presentaron más de 400 proyectos de 35 países y de esa manera surgió el edificio de Malva de hoy. Y diría que la parte institucional del coleccionismo es, por supuesto, ir tratando de completar
la colección, que es imposible hacerlo, pero hacer una lectura histórica y hacer una lectura espacial, y a partir de ahí el proceso de selección, y aparte desde que nació el Malva surgió un programa de adquisición que está solventado por 40 familias, que tiene un presupuesto anual, y entonces agrega a la colección original, que eran aproximadamente unas 250, 270 piezas. Entonces el Malva ya no es Malva Colección Costantini, sino que es Malva Fundación Costantini. Y el Malva está grande en la fachada del edificio, y en cambio Fundación Costantini está ya más retirado. Y la batalla que nosotros tenemos en el Malva es precisamente producir la transición de un museo privado a lo que en Estados Unidos se llama una public institution. O sea, lograr tener un board plural que tome la misión del Malva, tener un board de trustees, que también se haga cargo parte de las finanzas del Malva. La propuesta de ninguna manera, Malva tiene un déficit de un 50% de sus gastos anuales, de 5 millones de dólares. La propuesta de la sociedad que nosotros hacemos es no reemplazar el déficit, sino que el déficit siga siendo solventado por mi familia, sino que las personas que adhieran aumentar el presupuesto de Malva para financiar el crecimiento de Malva. Ahora tenemos un desafío que es la ampliación de Malva. Hemos obtenido el permiso del gobierno de la ciudad a través de una ley especial de ampliarlo por la Plaza Perú, que es lindera a Malva, y así creceríamos en más de un 40% el programa exhibitorio de Malva. Y nosotros queremos eso, que una institución tiene que ser dinámica en su crecimiento, pero sobre todo tiene que ser representativa de una sociedad que logra que sea sustentable y consistente en el largo plazo. Así que bueno, el haber empezado comprando esas dos obras, en definitiva, llevó a mí y a todos los que me acompañan a la existencia de una institución que tiene un programa, tiene la colección permanente, pero tiene todo un programa de exhibición temporaria, tiene un programa de cine independiente, un programa de literatura, un programa de educación, y donde hay 100 personas trabajando todos los días con semejante entusiasmo. Así que es como todo lo que el coleccionismo puede brindar, ¿no? Y para mí una gran satisfacción, y lo último, uno donando o haciendo este tipo de programas, descubriendo la dimensión social que tiene el coleccionismo y compartiendo las obras en un espacio público, la satisfacción que uno obtiene es mucho mayor que manteniéndose en un ámbito privado. Yo creo que eso es algo que solamente uno lo puede vivir cuando se produce, ¿no? El coleccionismo primero, la primera función es preservar, y después es compartir y también educar. Eso me parece que es fundamental, y como ya me refería antes, o sea, hay un rol social que cuando uno lo empieza a experimentar, descubre la dimensión que tiene el ser humano. O sea, no solamente quedarnos en nosotros y en la familia, también hay temas culturales, sobre todo referidos a Latinoamérica, donde pesa mucho la familia y donde el rol de la familia en la esfera social no está tan bien promovido, y más bien hay una mayor división entre el sector gubernamental y el sector privado, incluso desde un punto de vista de las leyes, de la familia, de lo que uno está obligado a dejar como herencia. Por ejemplo, en nuestro país el 80% del patrimonio del jefe de familia o de los padres tienen que ir para lo que se llaman los herederos forzosos. Solamente el 20% puede ir a la sociedad, digamos. Entonces ahí ya está remarcando el rol, ¿no? El rol de lo privado y de lo público. Tampoco, desde el punto de vista fiscal, no hay desgravación fiscal para las inversiones sociales. O sea, si tú donas una ambulancia o te compras voy a pasar un chivo, un Mercedes-Benz, desde el punto de vista fiscal es lo mismo el tratamiento. Entonces,
me parece que hay que como restablecer el rol de lo público-privado y producir una unión entre ambos, que es más el modelo americano, y a partir de ahí tratar de promover el crecimiento de las instituciones. De cualquier manera estoy de acuerdo que en los últimos años han surgido iniciativas privadas, hay nuevos museos. Los museos privados le han hecho bien a los públicos porque hay una sana comparación. Entonces, bueno, estamos en el camino correcto y solo hay que dejar que el tiempo transcurra. Bueno, si yo no tuviera una estrategia, sería como un chico en una juguetería, digamos, porque... bueno, si pudiera comprar un tríptico de Bacon o un Picasso, etcétera. Tantas obras me vuelven locos a todos los que estamos acá que... bueno, primero, como dije, hay una decisión regional. Y entonces lo que pasa es que la colección permanente de Malva, una colección latinoamericana, es tan vasto que es imposible cubrirlo, ni aún presupuestariamente. Sí, sí. O sea, yo compraría la obra esa de Sildo Meireles, mirando al Vermelio, la habitación, bueno, 2,5 millones de euros. O sea, yo la compraría, digamos. Hay 3, que 2 están en museos, no sé. Pero, o sea que ya dentro de lo latinoamericano ya hay una restricción presupuestaria, ¿no es cierto? Después, entonces está la edición de lo regional, la restricción presupuestaria. Después, por supuesto, están los vacíos que una colección puede tener, que hay que cubrir o que es necesario para completar o para ampliar un relato. Entonces hay determinados andariveles en los cuales uno se mueve. Y por último, siempre he comprado o intentado comprar la mejor obra, o sea, las mejores obras. O sea, después de haber coleccionado desde la época profesional, durante 20 años, cuando se fundó el Malva había 240 piezas, no había 1000 piezas. Había un Tarsila, estaba el retrato de Ramón Gómez de la Serna, que fue el precio máximo que yo pagué, me llevó 6 meses comprarla, yo la compré sin verla, se lo di a Marcelo Guillermo de Osma, él hizo todo el trámite y no tengo 10 Diegos, un Diego, pero el retrato de Ramón Gómez de la Serna del año 1914. ¿Es necesario ser millonario para ser coleccionista en los términos de Constantini profesional? No es necesario ser millonario para ser coleccionista, punto aparte. La pregunta igual me parece demasiado esquemática, porque depende qué coleccionismo, ¿no es cierto? O sea, ¿qué coleccionismo? ¿De qué época? ¿De qué periodo? Si yo quiero ser un coleccionista de Picasso, y si no soy millonario no voy a poder comprar, únicamente print. O sea, uno puede ser coleccionista, sí. Es muy interesante. Y no ser millonario, la gran mayoría no son millonarios y son coleccionistas y empiezan y perfectamente pueden adquirir obras muy buenas, sobre todo a través del buen asesoramiento. Puede comprar obras muy valiosas hasta ser pedida por museos y que tal vez valieron $2,000, $3,000. A mí mismo me ha pasado, digamos. Pero el coleccionismo es muy vasto y depende del tipo de colección, etcétera, etcétera. Y Arco, yo la verdad no sé mucho, no soy una autoridad para referirme, pero la veo muy pujante, lo veo muy bien Arco, sinceramente me tengo una muy buena impresión. Bueno, yo sí puedo decir algo, creo que es lo que antes os decía, la oportunidad a la hora de comprar algo. Probablemente cuando tú compraste Bellamizar valía poco y ahora vale más. O sea, la idea es que cuando uno ve algo, pues bueno, puedes efectivamente, cada uno puede comprar en lo que su bolsillo le permite. Pero sobre todo, si tú tienes buen ojo, vas a saber que eso lo compras y que, bueno, que dentro de 3 años quizás no podrías ni comprarlo, ¿no? Sí, yo cuando hablé del dinero, en realidad lo que sí hay en un coleccionismo, el coleccionista es una persona consistente, es como dijimos, una enfermedad a largo plazo. Entonces, por más que las obras salgan muy poco dinero, no deja de haber una restricción presupuestaria. Bueno, una tercera pregunta.
Buenas tardes. Yo quería preguntarles desde el punto de vista del coleccionista, ¿cómo se sienten ustedes como hacedores de tendencias frente a un mercado? Cuando, por ejemplo, alguno de ustedes compra una pieza y luego el emblema de ese artista viene, es decir, que hay una pieza mía que forma parte de la colección de Eduardo Constantini, o yo logré venderle una pieza a Estrellita, o yo le vendí una pieza a León, y el coleccionista que hace el gusto, que hace la tendencia, o que la deshace en el momento que yo voy a vender la pieza de ese artista porque tal coleccionista importante vendió sus piezas de ese artista. ¿Cómo se sienten ustedes frente a la responsabilidad de construir o destruir un artista? ¿Es que eso es algo importante en el momento de comprar una pieza? Perdón, voy a cambiar el orden. No, en el corto plazo puede ser. Puede haber una influencia. Yo no veo que sea tan gravitante. Y aparte, la buena obra es la que resiste el paso del tiempo. O sea, tarde o temprano la obra va a flotar y puede estar castigada o viceversa, puede estar inflada y se cae. O sea que sí, puede haber algo, pero no creo que pase por ahí.